Urgente. El caldero de Pokrovsk está hirviendo en estos momentos. Esto nunca había pasado antes. Un giro decisivo de los nuestros. El ejército ruso quedó atascado. Por fin ha sucedido. La batalla final que golpeó a Putin. Los misiles ucranianos alcanzaron el corazón de Rusia. Flamenco, Neptuno y Palianitsia salieron de casa. Que los rusos se preparen. Golpe de estado en el frente. Kupiansk se ha convertido en una trampa con sabor a venganza ucraniana. El Kremlin tiembla. Gerasimov es enviado al retiro. Putin está realmente preocupado. El mando militar ha dejado de servir al dictador. Solo queda un paso hasta el abismo. Finlandia irrumpe golpeando desesperadamente a Moscú. Sensación. Mientras Helsinki triunfa, el Kremlin se ve obligado a tomar tranquilizantes. ¿Acaso ha llegado el fin de Putin? De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Urgente. El infierno ha comenzado. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reveló la verdad sobre el cerco en Pokrovsk. Esto hay que verlo. El ejército ruso se retuerce como una serpiente, pero los nuestros le cortan la cola. El mando ruso definitivamente no estaba preparado para esto. De manera urgente están ideando un plan B. Han comenzado combates intensos. El tiempo se cuenta por horas. El enfrentamiento del año. Putin ya está informando sobre la victoria, pero es demasiado pronto. Ha llegado el momento de la verdad. No se pierda nada sobre esto. A continuación. La tripulación ucraniana de un tanque alemán Leopard aplasta un FPV ruso Zdun con una descarga en la carretera. Probablemente su operador se perdió el momento en que podía lanzar el mortal dron al cielo. Actualmente la situación en la dirección Pokrovsk-Mirnorad es muy difícil, por no decir crítica. Casi la mitad de todos los enfrentamientos en la línea del frente se concentran precisamente en la dirección de Pokrovsk. Los canales rusos escriben que la ciudad está prácticamente rodeada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen posibilidades. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha recibido la orden del Comandante Supremo de la Federación Rusa de garantizar el paso sin obstáculos de periodistas extranjeros, incluidos los ucranianos, cuando se dirijan al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania para visitar las zonas de bloqueo de las tropas ucranianas en Krasnoarmeysk, Dmitriv y Kupiansk. El mando ruso está dispuesto, si es necesario, a cesar las hostilidades durante 5 a 6 horas en estas zonas, así como a garantizar corredores para la entrada y salida sin obstáculos de grupos de representantes de medios extranjeros, incluidos los ucranianos, siempre que se garantice la seguridad tanto de los periodistas como de los militares rusos, para que mostrar la supuesta situación lamentable de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Kremlin quiere proporcionar un corredor para los periodistas occidentales. Se trata de intentos de librar una guerra psicológica, mediática, de atraer la atención hacia el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están en una mala situación y además en el contexto que le conviene a Putin, con una dramatización excesiva. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no se habla de ningún cerco. Los combates ya se están librando en las afueras tanto de Mirnohrad como de Pokrovsk. El presidente Volodymyr Zelensky contó que cerca de Pokrovsk se concentran unos 170,000 soldados rusos. Al mismo tiempo, el suministro de municiones y provisiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania se realiza de manera sistemática. Todas las conversaciones sobre un cerco son manipulaciones rusas. no hay ningún bloqueo por parte del enemigo a nuestras fuerzas de defensa en Pokrovsk. Estas son solo declaraciones de la propaganda rusa que no corresponden a la realidad. El ejército de ocupación enemigo realmente está intensificando la presión en la dirección de Pokrovsk, en particular en la zona de la aglomeración Pokrovsk-Mirnohrad. En Pokrovsk, la situación sigue siendo complicada y dinámica. Grupos separados de infantería enemiga se infiltran en la ciudad de Pokrovsk e intentan desplazarse y acumularse en este El asentamiento es el acto de establecerse en un lugar específico para vivir, formando una comunidad o grupo de viviendas, ya sea de manera temporal o permanente. Salir y evacuar hacia el norte, el suministro continúa. ¿Qué significa esto? Esto significa que durante el suministro de columnas pueden ser camiones o algún otro medio de transporte, pueden ser menos notorios que los grandes camiones. Pero aún así, los gastos en las conexiones con el tren pueden ser mayores que en otros casos, pero aún así la vida continúa.
A pesar de la situación difícil, incluso si las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen que abandonar Pokrovsk y Mirnorad, las tropas de ocupación, habiendo perdido una enorme cantidad de equipo y personal, de ninguna manera cambiarán el panorama general en la línea del frente. Esto también lo confirman los servicios de inteligencia de los países europeos. Por supuesto, también está claro que tarde o temprano Ucrania tendrá que retirar sus unidades del distrito de Pokrovsk. Pero, como ya he dicho antes, el hecho de que el distrito de Pokrovsk caiga bajo control de las fuerzas rusas no determinará la situación general en Ucrania. Anna Skibelsk, jefa del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, Putin declaró que Pokrovsk estaría bajo control del ejército ruso hace ya un año. De hecho, los planes del Kremlin aún no se han realizado. Triunfo de Ucrania, el avellanar ruso hecho trizas. Los nuestros lo lograron. La balística ucraniana hizo estallar todos los escondites secretos de la Federación Rusa. Esto sí que es una verdadera fiesta. Los flamencos y los neptunos atraviesan el corazón de Rusia. Putin grita a todo pulmón que esto es un fracaso. Palianitsia en rumbo directo hacia... Esto ha sucedido por primera vez. Los drones furiosos finalmente se han afianzado en el cielo sobre la Federación Rusa. La defensa antiaérea del enemigo finalmente admitió que es impotente ante esta mortífera armada. Los desarrollos ucranianos han vuelto a demostrar de lo que son capaces. ¿Qué otros ases guarda el ejército ucraniano en la manga? De esto hablaremos en un momento. Ucrania destruyó Oreshnik en territorio ruso, así lo declaró el jefe del SBU, Vasil Maliuk. No se ha informado qué tipo de arma utilizaron exactamente los servicios especiales ucranianos. Sin embargo, la industria armamentística ucraniana se expande considerablemente cada año. Ucrania utiliza con éxito en conjunto los misiles Neptune y Flamingo para atacar a Rusia. Así lo contó a los periodistas el presidente Volodymyr Zelensky y señaló que no se trata de un uso masivo. Pero ya hay los primeros resultados tangibles respecto a esta arma. En el futuro, creo que los misiles que habrá, los ataques con misiles que se desarrollarán con la ayuda de Flamingo o con la ayuda de Neptune, irán acompañados de una gran cantidad de diferentes tipos de sistemas no tripulados, drones, que cumplirán su función. Algunos atacarán la defensa antiaérea, otros la destruirán, algunos crearán interferencias y otros brindarán apoyo mediante guerra electrónica. El presidente también mencionó el uso del dron misil Palianitsia, que ya ha alcanzado depósitos militares en decenas de ocasiones del enemigo. La segunda tendencia positiva que Zelensky destacó fue el uso del dron misil Ruta, que por primera vez en su historia voló una distancia de 250 kilómetros completos y logró alcanzar con precisión una torre marítima. Ya sea que se lance desde el aire o desde tierra firme, luego se despliegan cuidadosamente estas alas especiales y crean una fuerza aerodinámica significativa que permite a este tipo de misil volar a una gran distancia. Nuestros drones misil ucranianos, en cambio, tienen un ala fija que siempre está instalada y no requieren ningún tipo de lanzadores especiales ni carcasas especiales que se insertan en esos lanzadores para garantizar la unificación. Sin embargo, el mayor logro de los ucranianos se considera el uso masivo de drones kamikaze Liu-Ti, que, en un entorno donde la vigilancia era esencial, una persona dedicada a la observación se encargó de contar cuidadosamente los vehículos aéreos no tripulados, conocidos como UAV, que sobrevolaban la zona. Con paciencia y atención, fue sumando uno a uno, asegurándose de no omitir ninguno y de mantener un registro preciso. Este proceso, que requirió concentración y tiempo, permitió finalmente llegar a contar hasta 300 UAV. El resultado reflejaba la magnitud de la actividad en el área y la importancia de llevar un control exacto para comprender mejor la situación. La carga de combate y el alcance, los drones marítimos han mejorado. Servicios de seguridad de Ucrania pueden alcanzar más de 1.500 kilómetros. Fueron utilizados por primera vez en 2022 durante el ataque a los barcos de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa en la bahía de Sebastopol. Y desde entonces, estos drones no tripulados están en constante evolución y perfeccionamiento. El SBU ahora tiene muchos más medios de destrucción. Ahora hay más que antes. Malyuk, hay muchas otras cosas allí. Si hay una tarea para el Malyuk, se utiliza el Malyuk. Si hay una tarea para otros drones, se utilizan otros drones. Desde agosto de este año, se ha anunciado la producción en serie del misil Flamingo, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de 3.000 kilómetros.
El Neptuno modernizado lleva un año operando con éxito contra objetivos terrestres, ahora hasta 400 kilómetros. Se ha anunciado que pronto alcanzará hasta 1000 kilómetros. Justo ahora en Kupiansk. Las unidades rusas están perdiendo el control. Su plan ha sido frustrado. El enemigo está atascado en sus posiciones. Esto es impactante. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha recuperado su ritmo. Las fuerzas ucranianas avanzan con determinación, arrasando al enemigo a su paso. Lanzan ataques precisos directamente contra la arteria militar del adversario, sin la cual seguramente no resistirá mucho tiempo. En estos momentos los combates se vuelven críticos. Putin apunta su cañón hacia tierras ucranianas, pero en vano. La lucha por cada pedazo de tierra continúa. Gracias. Toda la verdad sobre el desarrollo de los acontecimientos en el sector más candente del frente no se lo pierda a continuación. Los combates por el control de la ciudad de Kupiansk, un importante nudo de transporte en la región de Kharkov, continúan. La situación en Kupiansk sigue siendo complicada, pero estos días tenemos más control en nuestras fuerzas. Seguimos defendiendo nuestras posiciones. En este contexto, la propaganda rusa volvió a difundir otra tanda de falsedades. El del búnker declaró que supuestamente las tropas ucranianas en Kupiansk están rodeadas y bloqueadas. En 1900... La ciudad de Kupiansk, la ciudad de Dnipro-Armysky, el enemigo resultó estar bloqueado y rodeado. Por cierto, discutí este asunto con los comandantes del grupo correspondiente de ROK. Ellos no se oponen a permitir que representantes de los medios de comunicación y periodistas extranjeros entren en la zona de cerco del enemigo. Periodistas ucranianos, para que puedan entrar y ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo allí y se convenzan del estado en el que se encuentran las tropas ucranianas rodeadas. Y para que el liderazgo político de Ucrania tome las decisiones correspondientes sobre el destino de sus ciudadanos y de sus militares. Pero estas declaraciones no tienen nada que ver con la realidad. Esta es una táctica bastante habitual y antigua del Kremlin, chantaje mediático e intento de desmoralizar a la sociedad ucraniana. A día de hoy, considero que la situación está estabilizada. Y espero que nuestras fuerzas de seguridad y defensa puedan hacer todo lo posible para que el sector no sea capturado. En realidad, esto no es un cerco, sino combates locales intensos. La dirección principal del ataque de los ocupantes no es propiamente Kupiansk, sino Kupiansk-Hlavny. En los planes de los ocupantes está la posibilidad de establecer el control sobre esta estación clave de carreteras. A fecha del 30 de octubre, las fuerzas ucranianas mantienen el control sobre la mayor parte de Kupiansk y los principales nudos de transporte. Los ocupantes rusos se han afianzado en pequeños grupos en la periferia norte de la ciudad y en la parte occidental, creando un punto de apoyo para nuevos intentos de avance. Es decir, intentan cambiar la táctica y la estrategia de las acciones de combate en los edificios urbanos. Esta se diferencia radicalmente de la táctica de combate en Bakhmut. Hace 2 años y medio, cuando los ocupantes utilizaban una gran cantidad de vehículos blindados y la táctica de los llamados asaltos locales para establecer el control sobre este asentamiento. La principal amenaza sigue siendo la dirección norte, con el intento del enemigo de abrirse paso hacia la carretera Kharkiv, Kupiansk, Svatove. Esta ruta es vital para el abastecimiento de las unidades ucranianas en la orilla oriental del Oskol. Desde el sur y el este, las tropas rusas no logran acercarse a la ciudad. La principal vía de suministro para las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue siendo a través de la estación de tren Kupiansk, Uslovyi y el dique de terraplén sobre el Oskil. El dique es sometido periódicamente a ataques aéreos del enemigo, pero sigue operativo y los puentes de pontones sirven como rutas alternativas. Las unidades ucranianas se encuentran precisamente en la zona de la aglomeración comunitaria de Slaviansk. Este es el objetivo principal.
Es decir, la tarea estratégica de los ocupantes es establecer el control total sobre el territorio de la región de Donetsk. Pero el enemigo se topó con la férrea defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los contraataques ucranianos frenan el avance ruso. En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo operaciones de contrasabotaje en el pueblo. Prevenir la penetración es fundamental. La ventosaterapia es además un método tradicional. No es solo otro punto en el mapa. Es un símbolo de resistencia, ingenio y aguante militar. El ejército ruso está intentando tomar la ciudad por desgaste, pero la defensa ucraniana resiste. Por mucho que el Kremlin intente presentar lo deseado como realidad, la verdad está del lado de quienes defienden su hogar. Y paso a paso, no cede al enemigo de la tierra ucraniana. La posición de Gerasimov es más inestable que nunca. En el Kremlin le han dado un ultimátum. O Pokrovsk cae antes de mediados de noviembre o habrá destitución. Pero el plan de Putin vuelve a resquebrajarse. Las tropas rusas no avanzan. En la cúpula de la Federación Rusa ya han acordado un reemplazo. El dictador ha decidido actuar con determinación. El mando militar se desmorona ante nuestros ojos. Putin está rodeado de ratas. Un giro inesperado en la historia. ¿Será que mañana ya no habrá nadie para liderar el ejército del dictador? Sobre esto y más en el siguiente reportaje. La última pata de la silla de Valery Gerasimov se ha roto. El movimiento ATSH, citando datos de oficiales de uno de los grupos de tropas rusas, afirma que en el Kremlin están muy descontentos con el trabajo del general y, por decirlo suavemente, con sus informes poco verídicos desde el frente. Putin le dio a Gerasimov un plazo hasta mediados de noviembre para tomar Pokrovsk. Esta orden representa la última oportunidad para que el general conserve su puesto. En este contexto de ultimátum, se registra un fuerte incremento en la dirección de Pokrovsky. La orden desata grandes oleadas de personalidad en ataques suicidas. De manera discreta, este mandato influye en el comportamiento de quienes lo reciben, haciendo que actúen de forma impulsiva y arriesgada, llevándolos a tomar decisiones extremas que normalmente no considerarían. Sin carisma, Valery Gerasimov es la persona a la que Putin debe su primer mandato presidencial. Fue él quien, mientras en Moscú se preparaban, marcaba las casillas en las papeletas, dirigía las operaciones de combate por el pueblo de Komsomolskoye. Esta lucha, que duró 15 días, se convirtió en la clave y la última de la segunda campaña chechena de los rusos. Gerasimov le dio la victoria al candidato Putin, avanzando sobre numerosos cadáveres de soldados del ejército ruso y de habitantes locales. A los habitantes se les permitió salir del pueblo, pero no se les dejó ir muy lejos. Se vieron obligados a permanecer durante varios días fuera de su hogar, sin poder regresar, ya que las circunstancias en ese momento no les permitían volver. Fue una experiencia difícil, marcada por la incertidumbre y la espera, hasta que finalmente pudieron regresar. Sí, esto sucedió en el año 2012. Fue precisamente Gerasimov quien presentó al liderazgo de Ucrania la fórmula de la guerra híbrida. En ese momento aseguraba que era necesario alejarse de las guerras clásicas y dirigirse hacia la desestabilización local. Consiste en el uso activo del potencial de protesta de la quinta columna. Un poco más tarde, los rusos probaron la fórmula de Gerasimov primero en Crimea y luego, según los investigadores de Bellingcat, en 2014 Valery Gerasimov fue el iniciador del envío de tropas regulares rusas a Ilovaisk, en Ucrania, y de la entrega de equipo militar ruso a los separatistas, con el cual, por cierto, fue derribado el Boeing Malasio. El mudo Gerasim, como llaman entre ellos a este cardenal gris del Estado Mayor, ha sobrevivido a todos sus críticos más brillantes y ruidosos. Aquellos que no nos dan municiones, esos malditos traidores, arderán para siempre en el infierno sin piedad alguna. Tenemos una escasez de municiones del 70%. Shoigu y Gerasimov, ¿dónde están? Las municiones. Prigozhin fue volado. Strelkov-Girkin se pudre tras las rejas. Tras el escándalo, fue precisamente gracias a los esfuerzos de Valery Gerasimov que también fue enviado allí el favorito de los setistas rusos, el general Popov. Incluso Shoigu fue sacado del Ministerio de Defensa, pero Gerasim sigue ahí y sigue sentado en su silla, aunque los rumores sobre su destitución se han estado difundiendo activamente desde el verano pasado y ahora supuestamente realmente tienen fundamento. En el lugar de Gerasimov, si fracasa la toma de Pokrovsk, para mediados de noviembre llegará un tal Viktor Viktorovich Postnishir, quien nació y creció cerca de la ciudad ucraniana de Sumy. Se sabe poco sobre él,
Fue condecorado con la Orden de Zhukov por un decreto secreto y en febrero de 2024 recibió el rango de coronel general. Es difícil llamar a este comandante militar una figura mediática. Su nombre se mencionó por primera vez en los medios después del inicio de la operación en Siria. El teniente general ocupaba el cargo de primer subdirector del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Sus ruedas de prensa estaban dedicadas a la situación en torno a Palmira y Alepo. Pasnigir también habló sobre el trabajo de la policía militar rusa en Oriente Medio y criticó la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región. La declaración del teniente general sobre los planes de Estados Unidos para desarrollar un sistema global de defensa antimisiles causó una mayor resonancia. En la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, Pasnigir calificó a Washington como el probable adversario de Moscú. Para superar la defensa antimisiles, Víktor Viktorovich propuso utilizar los complejos Sarmat y Avangard. Aún no se sabe si Gerasimov podrá hacerlo, volver a burlar a sus enemigos y mantenerse en el poder. Los ocupantes llevaban reuniendo tropas en la dirección de Pokrovsk desde el verano y sondeando los puntos débiles en la defensa ucraniana. A su favor están los enormes recursos de Rusia que no escatiman para lograr su objetivo y la gran cantidad de caballeros. Afortunados que se dejaron tentar por el contrato y el nuevo estatus de héroe. Y Pokrovsk en 2025 podría convertirse en una batalla importante y clave, como en su momento lo fue el pueblo checheno de Komsomolsk. De forma urgente, en el norte se está encendiendo un nuevo frente. Finlandia moviliza a 15.000 militares. Grandes maniobras justo al lado de la frontera rusa. En el Kremlin ya se están llevando las manos a la cabeza. El pánico se propaga más rápido que las noticias. Las autoridades rusas están formando milicias populares porque temen incluso la sombra de los soldados finlandeses. La situación se agrava como nunca antes. La confianza de Putin en su grandeza desaparece de repente. ¿Acaso ha llegado el momento decisivo? Más detalles sobre esto, sin adornos, en el reportaje. A continuación. Actúan de manera preventiva. Finlandia despliega 15.000 soldados en la frontera con Rusia. Los finlandeses se preparan para la mayor serie de ejercicios militares de este año. En ellos participarán reclutas, reservistas, militares profesionales, así como unidades de los estados aliados, Suecia y el Reino Unido. Según informaron las fuerzas terrestres del país, el objetivo de las maniobras es comprobar la preparación del ejército para defender el Estado y fortalecer la cooperación con los aliados en el marco de la OTAN. Una acción agresiva por parte del país ocupante. En el territorio del país ocupante, en las inmediaciones de las fronteras con Finlandia, actualmente se observa una intensa construcción de nuevas bases militares. Los ejércitos del país ocupante. Se trata de Petrozavodsk, Kandalaksha y otras localidades en el territorio de la Federación Rusa, lo que indica la reubicación de unidades del ejército ruso. Uno de los episodios más importantes será el ejercicio Lively Center, que tendrá lugar en el sur de Finlandia del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Implicará casi 7.000, es decir, 7.000, repito, 7.000. Todos los participantes, no que están presentes en este evento especial. Con esto respectivamente el llamado estatus neutral, es decir, no hay fundamento para afirmar que se establecieron relaciones amistosas y de buena vecindad después de la ocupación de los territorios finlandeses. El ejército ruso está presente cerca de las fronteras de Finlandia. Aumentaba constantemente. En la primavera de 2023, Finlandia se convirtió en miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto provocó una reacción brusca por parte de Rusia, empeorando las relaciones bilaterales. Además, Finlandia impuso sanciones contra Rusia y se negó a conceder asilo a los rusos que huían de la movilización. Después de eso, los servidores de Putin acusan a los finlandeses de todos los pecados en cualquier oportunidad. Por ejemplo, en septiembre, el exalcohólico presidente Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se estaba preparando para atacar a Rusia. Tras ingresar en la OTAN, bajo pretexto defensivo, Helsinki sigue un rumbo de confrontación y se prepara para la guerra con Rusia, aparentemente creando una base para atacarnos. Es más, según su versión, Rusia supuestamente, por ley, merece recibir reparaciones de los finlandeses por la Segunda Guerra Mundial.
Dicen que en su momento pagaron muy poco gracias a la buena voluntad Se trata de la isla de Gotland y en consecuencia en relación con respecto a Polonia. Tras el alcohólico Medvedev, con declaraciones agresivas, intervino el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov. Él declaró, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento. Tienen todo lo necesario para ello. Anteriormente, Medvedev también habló sobre esto. No podemos ignorar el hecho de que Finlandia en este momento es miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto implica también un cambio en nuestros enfoques militares. La organización de la frontera y la defensa ante posibles actos hostiles. Los líderes políticos y militares de Finlandia hacen todo lo posible para subrayar que un ataque de Rusia sería un acto suicida de locura. La Federación Rusa demuestra su disposición a enfrentarse directamente con el bloque de la OTAN, y en consecuencia el primer país que estará en el punto de mira de los ejércitos de los países ocupantes será, por lo tanto, Finlandia y los estados bálticos. Por eso los riesgos son grandes. De ello da testimonio la formación de nuevas unidades militares en el distrito militar de Leningrado y, en consecuencia, el despliegue de infraestructura militar directamente cerca de las fronteras con Finlandia. Anteriormente se informó que Finlandia propuso a la OTAN instalar una nueva base militar en su territorio, Helsinki, que podría convertirse en una base para grandes drones de reconocimiento de la OTAN. Y eso no es todo sobre este tema. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutskawo. Más noticias impactantes en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.